Bien, hoy le quiero traer un tema que parece nada que ver, pero que la verdad que justo hoy vi encontrando a Joe, que es un documental que se los voy a dejar, digamos, acá en la descripción, en donde nos habla del viaje del héroe. El viaje del héroe es un viaje que Joseph Campbell, que fue un filósofo que investigó, digamos, que todas las historias místicas de la filosofía, convivió, digamos, con aborígenes, con distintas, digamos, tribus, qué era lo que finalmente nos llevaba en la vida, por decirlo así. Y dentro de lo que él descubrió es lo que se denomina el viaje del héroe. Y el viaje del héroe consta de varias fases, pero en este documental donde les digo, que lo acabo de ver aparte, y me quedo porque es como, me relaciono mucho con mi viaje personal, y en donde comenzó todo esto de la medicina integrativa, que es a lo que yo apuesto, que es de ver a la persona en su versión completa, y comienza en una forma, obviamente, en la que veía la vida totalmente como nos enseñan, ¿sí? De repente nacemos con todas las capacidades, dice él, o sea, con todas las cosas, como vernos a todos en nuestra totalidad, en nuestra autenticidad, y desde pequeño vamos perdiendo esa autenticidad que tenemos por el cariño, por lo que debemos y tenemos que hacer, por lo que es correcto e incorrecto, entonces muchas veces no nos vamos guiando por las cosas que queremos hacer, incluso hasta la edad adulta, sino por lo que deberíamos hacer o lo que se espera de nosotros. A su vez, durante la infancia, bueno, vivimos cada uno un proceso, algunos pueden ser con traumas con T mayúscula o con T minúscula, como los define otro grande que es Gabor Maté, en lo cual, bueno, los traumas grandes son aquellas cosas que pueden haber tenido un mayor impacto, como pueden haber sido abusos psicológicos, abusos físicos, emocionales, violencia y demás. Pero también están los traumas pequeños, o no, o con una T minúscula, pero que también impactan y a lo largo de toda nuestra vida, como puede ser una separación, que nos dejen de un trabajo, todas esas cosas, porque cuando nosotros desde que nacemos hasta que nos vamos haciendo adultos, en general vamos buscando la aclamada seguridad o el querer controlar las cosas, por eso hoy nos obsesionamos por querer controlar, entonces cuando no podemos controlar las cosas, las personas y los demás, entramos en la ansiedad, en el estrés, cuando seguimos estando en cosas que no nos dan dicha, como por ejemplo en los trabajos, en las cosas que en realidad quizás ya no nos llenan, pero debemos o tenemos que hacer tal cosa, bueno, seguimos como quien diría, como los caballos que van caminando derecho. ¿Y qué es lo que me pasó? Digamos, en mi historia, en la primera fase que él lo nombra como si fuera un círculo, tenemos la separación. ¿Y la separación qué es? Es como llegamos a un punto, si fuera una película, en la cual está sonando un teléfono y suena y suena y suena, y es cuando nos pasan las cosas una y otra vez y una y otra vez, y siempre nos preguntamos el por qué a mí, y nunca nos preguntamos el para qué me pasa esto a mí. Y cuando siempre ponemos las cosas en que otra persona, digamos, tiene la culpa o una circunstancia o una enfermedad o un síntoma, o mi infancia, o mi pareja, o mis hijos, o sea, nunca termina, como digo yo, teniendo los cinco, me falta siempre cinco para el peso para ser feliz, o como tiene que pasar algo más, porque con lo que tengo nunca me alcanza, estamos en esa vida ahí, hasta que nos llega algo quizás a veces inesperado, otras veces no tan inesperado, pero entre los deberían y los tendrían, se rompe eso, y a veces ahí llega el llamado a lo que le llaman el despertar de la conciencia, o ver las cosas, como digo yo, por ahí de otra perspectiva, pero ese viaje del héroe es como quien dice, qué sé yo, para vos terminar la primaria, nadie, tu papá te pueden amar un montón, pero el que tiene que ir a la escuela, estudiar, rendir y pasar, sos vos. Bueno, en la vida pasa lo mismo. Esa vida que vos querés no te va a venir a tocar la puerta ni vas a comprar, no sé, un cartón de un bingo y de repente vos vas a salir sorteado como, uy, justo ese me dio. Muchas veces, incluso como padres, yo soy mamá de una nena de 4 años, muchas veces como padres lo sobreprotegemos y tratamos de que no le pasen cosas, de que no le pasen cosas malas, sobre todo cuando vemos las cosas como buenas o malas. eh, y en eso lo vamos incapacitando, ¿sí? ¿Y qué nos pasa con nosotros? Cuando llegamos a ese punto, dice de que de algunas teorías o de algunas otras formas de ver, se lo pueden ver en el diccionario chino, cuando hay una crisis, ellos le ponen dos símbolos, uno de peligro y el otro de oportunidad. Entonces, en la vida, nosotros las cosas cuando hay un suceso, lo podemos tomar como bueno o como peligroso.
o como una oportunidad, ¿no? Como bueno, porque muchas veces a veces me separo y no lo voy a tomar como que es algo bueno y que me encanta, ¿me entendés? Si me han dejado sin trabajo, no voy a decir la verdad que quiero pasar una crisis financiera. No, no lo vamos a decir así. Pero ¿qué oportunidad esconde detrás de eso? Obviamente que es muy fácil decirlo y qué lindo tomarte un mate mientras lo estás diciendo, pero ¿qué es lo que nos pasa? ¿Sí? Entonces hay un suceso y ahí comienza la separación. De repente de que pensamos que los recursos, esa vida, esa dicha, o sea, la vamos entregando afuera, a tener un auto, a viajar, a tener alguna cosa, a que las cosas incluso tienen que ser perfectas. Tenemos que tener seguridad, seguridad financiera, seguridad laboral, seguridad en la pareja, seguridad con nuestra tota. Vamos buscando controlar tanto las cosas que no podemos controlarlas, y cuando de todos modos, o sea, que tanto evitamos, llega y toca la puerta, hola, ¿qué tal? Hello, acá estoy, de repente nos desespera. Entonces entramos muchas veces en el camino de el que a mí me pasan cosas, el que a mí me hacen cosas, en que esto no es como yo quisiera, sino como termina sucediendo. Entonces ahí podemos o limitarnos y quedarnos ahí en el sufrimiento eterno, en el cual no es que las cosas tienen que ser buenísimas o que nos tienen que encantar, sino de repente es lo que sucedió. Entonces, puedo ver una oportunidad, qué cosa no estoy viendo o qué cosa sí me puede regalar esto, qué aprendizaje, qué habilidad puedo desarrollar que hoy no la tengo. Entonces ahí comienza el viaje, y es como cuando en Matrix le dan a Neo para que elija la pastilla roja o la pastilla azul, si quería ver la realidad o no, y él termina eligiendo creo que la pastilla roja y pasa a la Matrix, a la realidad verdadera, digamos, y no está ya en el automatismo y entra. Obviamente que ahí entramos a pelear con nuestros monstruos, porque todas esas cosas que en esa coraza que nos vamos haciendo cuando nos hacemos grandes, que vamos limitando los que sentimos, quiénes somos, los recursos que sí tenemos, porque obviamente cuando nos creamos desde chico, vamos, como quien dice, vendiendo un poco de autenticidad por un poco de cariño de nuestro entorno, de la sociedad, de nuestros amigos, de lo quien fuere. Entonces llegamos así a la vida adulta pensando que toda nuestra felicidad, nuestra estabilidad y demás depende del entorno. Y ahí comienza en ese viaje donde nos vamos a encontrar, y en este documental pasa una parte, no me acuerdo la verdad, yo la verdad que Star Wars no la vi, pero en la Guerra de la Galaxia pasa donde el actor principal pelea, digamos, y termina cortándole la cabeza a su contrincante, y cuando cae se rompe, digamos, la máscara y termina siendo él mismo. Entonces, nos pasamos muchas veces la vida, y le digo porque a mí me ha pasado para poder hacer este video, para poder comenzar a sentirme un poco medio eh, sapo de otro pozo, de comenzar a ver, y quizás eso está solamente en mi cabeza, porque en realidad no le iba a preguntar a todos mis colegas y qué tal le parece lo que estoy haciendo, pero de comenzar a ver la medicina de una forma distinta a como me la enseñaron, y porque fui integrando un poco de mi historia personal. Y otra cosa también reconciliarlo con algo que no me copaba demasiado, que era la vulnerabilidad, pero porque yo siempre la había asociado con que eso era ser débil, mostrar las partes que no te gustan. Entonces yo toda la vida era la gran luchadora, era Thor de la pelea contra las cosas que no me gustaban, sobre todo de mi historia personal. Entonces, en esa lucha, hasta que finalmente pude abrazarlas, ¿sí? Fue una guerra en la cual, o sea, era pelear, pelear, pelear. Y obviamente que cuando uno está en una pelea cual Rocky 24/7, llega un nivel de estrés, y todas esas cosas que tanto temes después se terminan pasando, todas esas cosas que, como dice un curso de milagro, vos tanto enjuiciaste, las terminas viviendo. Y la verdad que comenzás a ver, o sea, la vida te va a hacer ver de una forma u otra, y ese viaje del héroe, cuando vos iniciás ese viaje donde querés ver las cosas de forma distinta, la verdad que de clamoroso no tiene nada. Cuando Alicia en el País de las Maravillas, o sea, quiere ir a ese País de las Maravillas, tiene que entrar en un pozo oscuro, digamos, y de repente comienza a ver las otras, lo igual pasa en El Mago de Oz. Bueno, en las distintas películas están este, escritas en base a este viaje, en donde vos iniciás, y cuando una vez que has aprendido algo, que no es que aprendemos todo, y por eso es un círculo, si hay una separación, comenzamos a ver las cosas un poco distintas, pasamos por el viaje en donde no la pasamos bien, en donde, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Porque estamos cagados en las patas, como quien diría. Está ese miedo ahí que tanto lo evitamos por ahí, y hola, ¿qué tal? Hello, te aparece ahí. Entonces, en ese momento nos damos cuenta de que es por ahí, y quizás ya se va haciendo un poco más rapidito cuando dejamos de luchar y buscamos qué enseñanza. La verdad que hay por momentos en las cuales, como quien diría, tenés que morder un poco el piso, un poco el polvo, o
masticar un poco de mierda para darte cuenta de que no es luchando como vas a salir o vas a continuar el viaje, sino abrazando ese miedo. Cuando vos abrazas ese miedo, esas cosas que no te gustó y que no tienen por qué gustarte, sino cuando uno comprende o acepta eso tal cual y fue, cuando uno acepta hasta la cosa más horrible que vos pensás que te haya pasado, cuando vos abrazás, detrás de eso hay una bendición, pero incluso esa bendición no es para vos solamente, sino cuando uno retorna, puede comprender muchas cosas que antes no las podía comprender o que no las querías compartir porque era en algo en lo que vos lo mirabas y te dolía, porque te habías quedado viviendo en ese pasado, que ese pasado se termina convirtiendo presente porque lo que tanto temes o lo que tanto querés ocultar o lo que no te dejas ver, ¿me entendés? Porque pensás que va a ser una máscara horrible si es que llegan a descubrir esa parte tuya, o esa parte de tu historia tuya, eh, la escondes. Y cuando uno puede comprender que es saber qué regalo hay detrás de esa cosa que tanto nos dolió, o que la interpretamos así, porque en realidad, más allá de lo que nos sucede, que puede ser nefasto, es qué interpretación hicimos. Por ejemplo, en mi caso es que yo me crié sin mi papá. Entonces yo, en ese caso, que es lo que la interpretación que yo hice, de que no iba a tener que necesitar de nadie, de que antes de que me abandone yo te iba a abandonar antes, de que a su vez era para mí terrible haber sido hija extramatrimonial, entonces toda la vida juzgué eso y toda la vida escondí y contaba 10 millones de historias distintas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me di cuenta que detrás de eso, que no quiere decir que me haya encantado ni gustado, y tuve que comprenderla, creo, de la peor manera, que era viviendo una historia similar, en la cual pude comprender a mi mamá, a mi papá en muchas cosas y pude también comprender cuántas personas tapan esa historia porque te da vergüenza. Esa era mi realidad. Me daba vergüenza y no tenía ganas de que me tengan lástima o que te dé penita. Entonces te inventaba otra historia en la cual yo me sentía más digna, entre comillas, pero a su vez nunca podía ser yo quien era, porque en mi cabeza yo quien era lo había interpretado como que era igual a una historia vergonzosa, una historia triste o patética. Entonces, cuando pude comprender y pude compartir en un evento en que fui a Buenos Aires, pude llegar a un montón de personas que tienen quizás una historia similar, porque quizás el que haya tenido, y en mi imaginario colectivo y mi interpretación era que todos los que tenían papá habían sido re felices por tener a su papá y lo habían sido requeridos y no tenían el trauma del abandono. En realidad no tiene nada que ver, pero bueno, o sea, muchos años lo viví así. Entonces, cuando nosotros comprendemos, es volver a entregar y es el regreso a casa, poder compartir ese aprendizaje. Y de ahí vamos a iniciar otro viaje del héroe y por eso el mundo del desarrollo personal es algo infinito. Entonces, cuando nosotros nos quedamos en la parte de no separarnos, de apegarnos a esas historias que nos contamos, es en donde comienza irrumpiendo primero a nivel mental, donde tratamos de controlar bajo toda costa. Después pasamos al mundo emocional, en donde nos desborda un montón porque terminan sucediendo cosas que no queremos, porque obviamente la vida nos termina siendo el extroyecto de lo que tenemos adentro, de todas esas cosas que escondemos, que ocultamos o que no aceptamos. Y luego, termina siendo el sufrimiento eterno, la presentación de síntomas físicos en un montón de enfermedades inflamatorias, autoinmunes y un montón de otras cosas que terminan ahora dando, impactando en nosotros. Porque siempre terminamos buscando, cuando no nos separamos y nos terminamos apegando a esa historia que nos contamos, que no quiere decir que va a ser totalmente distinto, pero nos hemos creído que al hacernos adultos tenemos que ser responsables, tenemos que hacer esto y esto, y que siempre va a haber un algo más afuera que nos va a dar la dicha. Yo me acuerdo y pude llevarlo a una de mis historias del héroe, que realmente yo en el contexto socioeconómico en el que me crié, la verdad que era medio casi imposible que yo vaya a poder estudiar una carrera más fuera de mi provincia. Yo soy de Salta, Argentina, que es en el norte, me estudié en una provincia muy cercana, que es Tucumán. Y la verdad que yo en el primer año no ingreso, digamos, a la facultad, o sea, con lo que significaba eso, yo trabajaba, digamos, limpiando casas en ese momento, o sea, 2 o 3 veces a la semana, tratando de juntar una parte de lo que iba a hacer para, y la otra parte la ponía mi mamá, para poder formarme, para poder ingresar a la facultad. Entonces, ¿cuándo fue la separación para mí y ver que había otra historia distinta a la que yo me contaba? Era cuando pude ver qué hacían las personas
que sí lograban tener una mejor situación económica o que lograban hacer, y había visto que era el estudio, siempre me había sido fácil, digamos, el estudio, y bueno, después era ver, y no tenía nadie que me aconseje, o sea, no tenía en mi familia ningún médico, ni nadie que me diga, tiene que ser así, 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 tenés que hacer esto, esto, esto. Entonces comencé a averiguar, como quien diría, como Dios me ayuda, hasta que logré hacerlo. Bueno, pues vuelvo a insistir, me preparo bien porque en el primer año, o sea, salía de la parte de la formación del colegio, no encontré el mejor profesor, bueno, después pude llegar en el segundo año a alguien que me forme bien para poder ir a rendir, e ingreso, digamos, en la facultad, que para mí era como romper un límite, un montón. Y después era tratar de mantener, digamos, las becas y demás. Y a su vez me daba vergüenza porque comparado con otros compañeros, yo no tenía la situación económica de poder darme ciertos gustos más que mantenerme con lo justo y necesario e indispensable. Más me prestaban la mayoría de los apuntes para poder terminar y tenía que tener cierto promedio porque tenía varias becas, digamos, nacionales, provinciales, municipales, de todas tenía, que si bien no eran constantes en los pagos, pero me servían para sacar apuntes, para comprarme, no sé, algo de ropa si lo necesitaba o alguna otra cosa, este, cuando llegasen. Y mientras tanto tampoco vivía con el estrés de que no me podía atrasar demasiado. Llegó un momento en mi viaje del héroe en donde yo comencé a auto boicotearme, como quien diría, o sea, luego pasé a vivir con una familia amiga, no la estaba pasando tan bien, estaba de novia en ese momento a la distancia, me quería volver. Y a su vez comienzo con el auto boicot de que al final no me iba a poder recibir porque vuelvo a Salta, ya me faltaban 3 materias para terminar la parte, digamos, académica, y después ya pasaba como a la parte práctica, por decirlo así. Y ahí me retrasé prácticamente 3 años, nunca volví a recursar ni nada, pero comencé a auto boicotearme que no lo iba a poder hacer hasta que mordí el piso bien mordido. Este, y me hice cargo de que había sido mi decisión volverme, de que yo me había retrasado, de que no había, estaba como en una depresión bastante funcional porque siempre fui medio hiperactiva. Pero bueno, cuando volví, me conseguí allá un trabajo de nuevo en Tucumán, terminé más o menos, me tardé casi un año más hasta que terminé, pero bueno, nunca me había retrasado. Pedí una extensión, digamos, la materia, comencé a rendirlas así como, o sea, me presenté con todos los miedos. Y en realidad, cuando uno traspasa esos límites, por ahí muchas veces mentales, esos miedos tan terroríficos que tenemos, en realidad el miedo va a estar ahí. Tenía terror de que me vaya mal, de que tenga que recursar, de un montón de cosas. Bueno, terminé aprobándola, volví, terminé mi carrera, me recibí. Pero en esos momentos fue luchar contra mí misma, porque ese miedo era yo. Ese miedo era yo de que no iba a poder, iba a ser la primera profesional en mi familia, por lo menos en mi familia más directa, ¿no? eh, de repente creerme merecedora de un título universitario, que en ese momento pensé que era como lo máximo. Después, bueno, vinieron otras cosas que se los contaré en otros episodios, y después era el retorno. Después fue ser, qué sé yo, para algunas de mis sobrinas, de mi prima y demás, o sea, inspiración de que sí se puede. Yo soy una gran soñadora y siempre digo que me quiero morir soñando. No es hacer otras cosas distintas, pero es tan hermoso para mí el soñar, el concretar esas cosas, en ir por esos miedos que te hacen tiritar entera, como me pasó cuando hablé hace poco delante de 500 personas. La verdad que para me aparecieron no miedos, sino 2500 miedos, más el qué van a decir si yo, no sé, me largaba a llorar, si hacía esto, si hacía lo otro. Y el punto es más allá de si ha salido bien, si ha salido mal, si ha salido más o menos, es el haberlo hecho, el haberte animado, y no importa que no sea perfecto. La verdad que yo mucho tiempo me escudriñé bajo el perfeccionismo de querer hacer las cosas, y de repente me di cuenta que no hace falta que sea perfecto. Es más, o sea, puede que te salga espantoso y que incluso fracases a la primera, pero sin embargo es saber el para qué lo querés hacer. Y para mí, el querer que otra persona le sirva esto que puedo compartir, este, no es para mí, digamos, tampoco, porque realmente no sé si a quién está del otro lado escuchándolo, salvo que me manden un mensaje o me pongan un like, un comentario. No lo puedo saber, pero hay un para qué, porque digo, o sea, si yo existo y puedo trascender ciertas cosas y estaré en camino de trascender un montón de otros miedos, era también el animarme a vencer un montón de otros miedos en los cuales me había tapado detrás de un título, detrás de esto, detrás del otro, en el que van a decir, porque durante muchos años mi validación, mi autoestima y demás
estuvo en las cosas que lograba y en las cosas que se decían o no se decían de mí. El punto que el conocerse a uno mismo, el buscar esa salud, como yo digo, integral, que no es que va a ser perfecta, no es que vas a tener todo tu día y que de repente tu vida es de pone y saltarines en todas las áreas de tu vida, sino de repente esta cosa que está pasando, hasta incluso una enfermedad, ¿qué me trae de regalo? Entonces es ahí en donde nosotros podemos encontrar ese tesoro detrás de donde pensamos que es algo que nos viene a dañar, a lastimar y que quizás sí puede haber sido, o sea, un trauma de infancia. Vamos a ir charlando en otros episodios porque la verdad que me recomendó Caro Wilches un libro que me está encantando, que se llama El mito de la normalidad, porque también yo, uno de los últimos miedos con los que estaba luchando era eso, de repente de sentirme re sola de los médicos, y en realidad, bueno, no conocía el nicho, digamos, en realidad, de los médicos que queremos comenzar a ver a las personas en una versión como más completa, en una versión más integral, porque siempre lo viví como en algo medio en mi cabeza, algo que leía, que correlacionaba, que los veo en mis pacientes, digamos, en el consultorio, que lo viví con la historia de mi mamá, pero de repente era cómo hago para llevarle todo esto a las personas y realmente poder acompañarlas y serles de utilidad. Así que bueno, espero que les haya servido y como les digo siempre, no los quiero, los